Venecia es una de las ciudades más famosas y sorprendentes del planeta. Cada año millones de personas viajan hasta allí para recorrer sus estrechos canales, cruzar sus puentes históricos y pasear entre edificios que parecen flotar sobre el agua. Es un lugar tan único que muchos creen que no existe nada parecido en el mundo. Sin embargo, detrás de toda esa belleza se esconde una realidad preocupante. Desde hace décadas, Venecia se está hundiendo poco a poco. Aunque el proceso es lento, sus efectos ya son visibles y han obligado a tomar medidas extraordinarias para intentar salvar una ciudad con más de 1500 años de historia. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo puede hundirse una ciudad entera? Y, lo más importante, ¿tiene solución? Para entender el problema hay que viajar muchos siglos atrás. Venecia no fue construida sobre tierra firme como la mayoría de las ciudades. Se levantó en medio de una enorme laguna situada en la costa noreste de Italia. Durante los siglos V y V, miles de personas huyeron de las invasiones bárbaras y buscaron refugio en pequeñas islas rodeadas de agua. Pensaban que aquel lugar sería más fácil de defender que las ciudades del continente. Lo que comenzó como un refugio improvisado terminó convirtiéndose en una de las ciudades más poderosas de Europa. Pero construir una ciudad en medio de una laguna parecía casi imposible. El suelo era blando, inestable y estaba formado principalmente por barro y sedimentos. Para resolver ese problema, los primeros habitantes desarrollaron una técnica de ingeniería sorprendente para la época. Clavaron millones de troncos de madera profundamente en el suelo hasta alcanzar capas más compactas. Sobre esos pilares colocaron plataformas de piedra y, finalmente, construyeron edificios, iglesias y palacios. Lo más curioso es que esa madera ha permanecido prácticamente intacta durante siglos gracias a que permanece completamente sumergida bajo el agua y sin contacto con el oxígeno, lo que evita que se pudra. Durante cientos de años, este sistema funcionó sorprendentemente bien. Venecia prosperó hasta convertirse en una de las ciudades comerciales más importantes del mundo. Sus barcos controlaban rutas comerciales entre Europa y Oriente, acumulando una enorme riqueza que permitió construir algunos de los edificios más impresionantes de la época. Sin embargo, aunque la ciudad parecía sólida, el terreno sobre el que descansaba seguía siendo muy frágil. Uno de los principales motivos por los que Venecia se hunde es un fenómeno llamado subsidencia. Este proceso ocurre cuando el suelo pierde altura de forma gradual debido a la compactación de los sedimentos que hay debajo de la superficie. En el caso de Venecia, el barro y la arena sobre los que se construyó continúan comprimiéndose lentamente bajo el enorme peso de la ciudad. Es un proceso completamente natural que lleva ocurriendo desde hace siglos, aunque sus efectos son cada vez más evidentes. A mediados del siglo XX apareció un problema todavía mayor. Para abastecer de agua potable a la creciente población e impulsar el desarrollo industrial, comenzaron a extraerse enormes cantidades de agua subterránea de los acuíferos situados bajo la ciudad. Al vaciar esas reservas de agua, el terreno empezó a compactarse mucho más rápido de lo habitual, acelerando el hundimiento de Venecia. Durante varias décadas, la ciudad descendió varios centímetros a una velocidad preocupante. Cuando las autoridades comprendieron el alcance del problema, prohibieron la extracción de agua subterránea, lo que consiguió frenar parte del proceso. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Aunque el hundimiento continúa, existe otra amenaza incluso más peligrosa: el aumento del nivel del mar. Debido al calentamiento global, los océanos están creciendo lentamente como consecuencia del deshielo de glaciares y casquetes polares, además de la expansión térmica del agua al aumentar su temperatura. Puede parecer un cambio insignificante, pero cuando una ciudad se encuentra prácticamente al mismo nivel que el mar, unos pocos centímetros pueden marcar una enorme diferencia. Esta combinación de dos fenómenos distintos hace que el problema sea mucho más grave. Por un lado, el terreno desciende lentamente. Por otro, el nivel del mar sigue aumentando.
Como resultado, la diferencia entre ambos disminuye año tras año, haciendo que las inundaciones sean cada vez más frecuentes. Uno de los fenómenos más conocidos de Venecia recibe el nombre de acqua alta, que significa literalmente agua alta. Se trata de inundaciones temporales provocadas por la combinación de mareas muy altas, fuertes vientos y determinadas condiciones meteorológicas. Cuando esto ocurre, el agua invade plazas, calles, comercios e incluso viviendas. La famosa Plaza de San Marcos, uno de los lugares más visitados de Italia, suele ser la primera zona en inundarse debido a que es el punto más bajo de la ciudad. Durante estos episodios, los visitantes tienen que caminar sobre pasarelas elevadas instaladas para poder desplazarse sin mojarse. Aunque las inundaciones han existido durante siglos, su frecuencia ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. Uno de los episodios más graves ocurrió en noviembre de 2019, cuando el agua alcanzó uno de los niveles más altos registrados en la historia reciente de la ciudad. Más del 80% de Venecia quedó inundado, provocando daños millonarios en viviendas, iglesias, comercios y edificios históricos. Muchas obras de arte sufrieron importantes deterioros y miles de residentes vieron cómo el agua entraba directamente en sus casas. Ante esta situación, Italia decidió poner en marcha uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de Europa. Se trata del sistema MOSE, una gigantesca barrera móvil diseñada para proteger Venecia de las mareas excepcionalmente altas. El proyecto consiste en decenas de enormes compuertas instaladas en las entradas de la laguna. Cuando se prevé una marea peligrosa, estas barreras se elevan desde el fondo marino y bloquean temporalmente la entrada del agua del mar Adriático, evitando que la ciudad se inunde. La construcción del sistema MOSE comenzó hace décadas y supuso una inversión de miles de millones de euros. No estuvo exenta de polémicas debido a retrasos, problemas técnicos y casos de corrupción relacionados con el proyecto. Sin embargo, desde que comenzó a utilizarse de forma regular ha conseguido evitar varias inundaciones que, de otro modo, habrían causado enormes daños. Aún así, muchos expertos advierten de que esta solución podría no ser suficiente si el nivel del mar continúa aumentando durante las próximas décadas. Pero Venecia no solo lucha contra el agua. También debe enfrentarse al enorme impacto del turismo. Cada año llegan millones de visitantes, una cifra muy superior al número de habitantes permanentes de la ciudad. Esta masificación ejerce una gran presión sobre las infraestructuras, incrementa el coste de la vivienda y dificulta la vida diaria de quienes todavía residen allí. Muchas familias han decidido abandonar el centro histórico debido al elevado precio de los alquileres y a la transformación de numerosas viviendas en apartamentos turísticos. Otro problema importante son los grandes cruceros. Durante años, enormes barcos atravesaban la laguna para acercarse al centro de la ciudad. Además de alterar el paisaje, las olas generadas por estas embarcaciones contribuían a erosionar los cimientos y los canales, aumentando el desgaste de una ciudad ya muy vulnerable. Debido a las críticas de científicos, organizaciones internacionales y vecinos, el gobierno italiano terminó restringiendo la entrada de los cruceros más grandes al centro histórico. A pesar de todos estos desafíos, Venecia sigue siendo uno de los lugares más extraordinarios del planeta. Sus canales, sus palacios, sus iglesias y su historia la convierten en un patrimonio único de la humanidad. Cada rincón de la ciudad recuerda el enorme ingenio de quienes fueron capaces de construir una metrópoli sobre una laguna hace más de 1000 años. Sin embargo, su futuro sigue siendo incierto. El hundimiento natural del terreno continuará, aunque lentamente. El aumento del nivel del mar representa una amenaza constante, y el cambio climático podría intensificar aún más las inundaciones. Las enormes inversiones en infraestructuras como el sistema MOSE ofrecen esperanza, pero nadie puede garantizar que sean suficientes dentro de 50 o 100 años. La próxima vez que veas una fotografía de una góndola navegando por los canales de Venecia, recordarás que bajo esa imagen romántica existe una ciudad que lleva siglos luchando contra el agua.
Una ciudad que desafía a la naturaleza desde su fundación y que, todavía hoy, continúa librando una batalla para no desaparecer bajo el mismo mar que un día la convirtió en una de las ciudades más extraordinarias del mundo.